Perú. Han pasado 36 años desde que comenzara un sangriento conflicto interno que socavaría los cimientos del país y que aún hoy, a escasos 16 años del fin de la lucha, sufren las consecuencias. Pero ¿cómo comenzó el conflicto? La respuesta es Sendero Luminoso. Sendero Luminoso nació en la Universidad de Ayacucho. Es una organización subversiva y terrorista que en mayo de 1980 desencadenó un conflicto armado contra el Estado y la sociedad peruana, cometiendo gravísimos crímenes de lesa humanidad y siendo responsable del 54% de las víctimas fatales registradas. Se denomina marxista-leninista-maoísta. Aboga por imponer la dictadura del proletariado mediante el uso de las armas. Se consideran herederos del materialismo dialéctico y materialismo histórico. Adopta la tesis del partido único y del culto a la personalidad. Su líder, Abimael Guzmán, basa su ideario principal en las ideas del líder comunista chino Mao Zedong. Sendero Luminoso surge de la división del Partido Comunista Peruano en dos facciones, una prosoviética y otra prochina. La facción prosoviética defendía la transición al socialismo de forma pacífica y la facción prochina abogaba por la lucha armada, especialmente en los países del tercer mundo. Y al frente de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Lo que yo sé de él, he escuchado de él, o he leído de él, es que era un señor de características personales muy señorial, ¿no? muy formal en todo sentido, ¿no? Muy intelectual, ¿no? Y para mí es el típico personaje de poblaciones que viven en un espacio intermedio entre las poblaciones más pobres y las poblaciones más ricas. Algo así, es un personaje cuya personalidad, creo yo, linda entre esos dos mundos, ¿no? Pero siempre con la mirada puesta en querer ser un personaje, ¿no? Y con muchos prejuicios respecto de lo que era el mundo pobre y todo lo que en términos culturales se podía reconocer en el mundo pobre, ¿no? Es como, te voy a decir, esos personajes pues, propios de las provincias, ¿no? Que están en un lugar simbólicamente límite entre esos dos mundos. Y bueno, es eso, y parece que ese lugar que ocupa en el mundo social es que le ha permitido a él hacer lo que hizo, ¿no? Constituir un grupo político y luego querer llevar a cabo su proyecto y ya lo que todos sabemos sobre lo que significó realmente todo su proyecto, ¿no? Ese es en pocas palabras lo que te puedo decir sobre Abimael Guzmán. Abimael Guzmán pertenecía a la rama maoísta del Partido Comunista Peruano. A pesar de contar con muy pocos militantes, tuvo al comienzo una sólida periferia de juventud y simpatizantes en diferentes ámbitos. En el momento de la ruptura, la represión gubernamental era muy fuerte. Sin embargo, el nuevo partido logró sobrevivir en la Universidad de Huamanga. Sendero Luminoso se sumergió en el estudio exhaustivo y exegético de los clásicos marxistas, y en especial de las obras de José Carlos Mariátegui, a quien reivindicaban como el padre del socialismo peruano, y de quien tomaban su nombre, Sendero Luminoso. Sendero Luminoso inicia una labor intensiva de adoctrinamiento y preparación en su estructura y núcleos internos, preparándose para dar el salto a la lucha armada. Y durante el tiempo fuimos con cargo de la Secretaría de Organización de Mujeres Campesinas. Fui con un psicólogo hacia Julcamarca, Chincho, Santo Tomás de Pata, a Billo, a Miraflores, Oralla, a Chincho.
Durante ese tiempo de los trabajos que hemos realizado hemos encontrado ancianos, ancianas a partir de 70 años para arriba, solos. Y la violencia política verdaderamente lo afectó a las iglesias, las escuelas, las casas. Las tejas se quemaban, lo habían quemado, calaminas, tejas, y lo dejaron destruido a la población. Y había muchas matanzas, abusos, tanto del sendero como también mayormente de los militares. Encontramos justificando mayormente los abusos contra los militares. Y de luego hemos recogido informes, hemos enviado, hemos ido a la CCP, hemos dado los informes. Ellos también apoyaron a gestionar para que los retornantes vuelvan hacia sus pueblos, porque había gente que se habían desplazado de toda esa zona, no encontraron, ¿no? Económicamente, no tenían plata, no tenían casa, vivían, dormían en las calles, pasaban una mala vida. Y felizmente han gestionado muchas instituciones con la Confederación Campesinos del Perú, con los dirigentes, y los retornantes han vuelto. Las Fuerzas Armadas aplicaron una estrategia en un primer periodo orientada claramente a la represión indiscriminada contra la población, considerada sospechosa de pertenencia al Partido de Sendero Luminoso. En ciertos lugares y momentos del conflicto, la violación de derechos humanos fue algo sistemático y generalizado por parte de las Fuerzas Armadas. Las violaciones más graves fueron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de la violencia sexual contra la mujer. Tanto fue así que tras Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas son el segundo cuerpo que perpetró más asesinatos en el conflicto. Aparecieron escuadrones de la muerte, cuya actividad llegó a que Perú fuera el país del mundo con más desapariciones forzadas en aquella época. Finalmente capturaron a Abimael Guzmán y desarticularon el partido senderista, pero eso no logró evitar que la ética, el prestigio e incluso el bienestar y la eficiencia de las Fuerzas Armadas quedaran puestos en seria duda. Este desprestigio se sigue manteniendo hoy en día. La lucha contra Sendero Luminoso reforzó prácticas autoritarias y represivas que ya venía llevando a cabo la policía. Las torturas en interrogatorios o las detenciones indebidas fueron aplicadas de forma masiva. Yo he sido calumniada en 1997 como terrorista con un documento anónimo, pero sí que alguien lo que ha recepcionado ese documento, no creo que haya llevado pues el viento, y por eso habrían gestionado para mi captura como terrorista. Pero todo eso para mí era falso, nunca he sido terrorista. Y yo he estado detenido 1 año en Huancavelica, en el penal de Huancavelica, y me han apoyado diferentes instituciones que me conocen, porque ellos me conocieron qué tipo de persona soy, cómo he trabajado y de qué conducta he demostrado dentro de esa institución con el cargo que yo llevé. Y al final me dieron mi libertad sin ninguna prueba. No han encontrado ninguna prueba de lo que yo he sido terrorista. Y a mí me han defamado. La gente que no sabe piensa que yo soy terrorista. Hasta en alguna reunión
A veces ahí yo recibo ofensas, como dice, el que no debe no teme a nada. La violencia del conflicto armado interno tuvo secuelas muy negativas sobre los puntos de referencia de la identidad social de las personas. La violencia dañó especialmente a la familia. Le arrebató uno o más de sus miembros, la sumió en mayor pobreza, suscitando a quienes sobrevivieron sentimientos de desprotección, soledad e indefensión. En la mayoría de los casos, la familia quedó desmembrada y además dispersa. En las comunidades afectadas, el empleo disminuyó, situación que se mantiene hasta la actualidad. La violencia afectó la dinámica productiva de la comunidad e imposibilitó el desarrollo normal de las actividades económicas de la población. La organización económica basada en el AINI y la Minca se vio severamente dañada porque estas instituciones fueron utilizadas por los actores de la violencia de manera distorsionada para diferentes fines no contemplados en la idiosincrasia comunal. Tanto el AINI como la Minca son formas de intercambio que implican largos años de relaciones basadas en el conocimiento del otro, apoyadas sobre la seguridad de que los servicios prestados serán devueltos en una oportunidad futura. La confianza constituía, pues, la base fundamental de la continuidad de las relaciones sociales y económicas. Sin embargo, las relaciones de confianza, en muchos casos, fueron destruidas para dar paso a otras formas de relaciones basadas en principios individualistas. Las consecuencias de todo esto son visibles a día de hoy. Muchas comunidades de la Sierra de los Andes desaparecieron, por lo que en la actualidad han disminuido en su número. La región andina es la más analfabeta del país. A día de hoy, muchas familias de la sierra solo viven con una economía de subsistencia que no les permite desarrollarse ni crecer, debido a la desarticulación de los circuitos mercantiles y a la destrucción de la infraestructura pública. En definitiva, se puede observar el elevado atraso en comparación con el desarrollo del resto del país, en gran medida propiciado por el periodo de violencia. Yo creo que la crisis de la izquierda que se viene arrastrando desde hace muchos años en el Perú tiene efectivamente muchas explicaciones, tanto internas como externas, y una de ellas sin duda es el rol, el papel que jugó en la guerra interna en el Perú en la década de los 80 y los 90, protagonizados por Sendero Luminoso como por el otro grupo del MRTA. Y digo que es una de las causas porque lamentablemente, en el caso específico de Sendero Luminoso, este fue un proyecto fundamentalista de izquierda que más allá, digamos, de la justificación que lo produce, que son naturalmente las causas del abandono, de la pobreza, de la exclusión que viven millones de familias campesinas, sobre todo en los Andes del Perú, que jamás fueron tomados en cuenta por el Estado. Si bien es cierto, esa fue la justificación de Sendero Luminoso, sin embargo, su accionar fue todo lo contrario a lo que ellos pregonaban, ¿no? Lamentablemente, Sendero Luminoso terminó por convertirse en un elemento de terror para las comunidades campesinas, para las organizaciones populares, para las organizaciones sociales, incluso para los mismos partidos políticos de la izquierda. Hay que recordar, por ejemplo, entre una de las acciones de terror que Sendero Luminoso desató contra la población campesina fue la ya famosa matanza de Lucanamarca, en la provincia de Huancazancos, en el año de 1983, en abril, donde murieron más de 60 personas y entre ellos también varios niños, ¿no? Hecho de terror que fue reconocido por el propio líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y que calificaron como supuestamente un acto de escarmiento contra la población, ¿no? Pero así como Sendero Luminoso desató estas acciones contra la población campesina, también en esos años, en 1984, dieron muerte a varios alcaldes del movimiento político Izquierda Unida, específicamente en la región de Puno, ¿no? En la provincia de Azángaro, un alcalde de Izquierda Unida fue asesinado, Saúl Muñoz. Luego, en 1987 también fue
asesinado otro alcalde en la región Junín, líderes obreros como un dirigente textil, Enrique Castilla, fue asesinado en 1989 por Sendero Luminoso. Y uno de los puntos más extremos que alcanza, digamos, estos asesinatos de parte de Sendero Luminoso contra dirigentes sociales fue lo que ocurrió en 1992 o 1991 con el asesinato de María Elena Moyano, una reconocida lideresa de Villa El Salvador en Lima, que fue asesinada, que fue dinamitada por un comando de Sendero Luminoso. Yo creo que todos estos actos de terror que ejecutó Sendero Luminoso contra organizaciones sociales, contra líderes de izquierda, fueron creando en la población peruana en general una tendencia de creer que todo lo que fuera izquierda fuera sinónimo de terrorismo. Además, Sendero Luminoso con estas estrategias contribuyó a que los sectores sociales que la izquierda pretendía representar se alejaran. Al desaparecer los líderes tradicionales de las comunidades, básicamente por haber sido asesinados o porque tuvieron que huir, se interrumpió la transmisión de ese saber particular que es la conducción de un grupo humano de acuerdo a sus costumbres, tradiciones e historia. La ley y el orden, secuestrados por la violencia del conflicto armado, tienen dificultades para rehacerse. El proyectado anhelo de renovación dirigencial enfrenta un difícil punto de partida, pues la pérdida de dirigentes a causa de los asesinatos, las desapariciones y los desplazamientos forzados ha interrumpido la transmisión del aprendizaje social que significa asumir el liderazgo y ha retraído por el temor y la desconfianza a quienes correspondería asumir el papel de las tareas directivas. Todo ello visible en las comunidades hasta el día de hoy.